Bien, entonces, como decíamos en esta primera cita de nuestros estudios en el 2023, vamos a empezar el esperado estudio acerca de la Trinidad, que es un tema, como ya decíamos, bastante complejo y normalmente, humanamente, va más allá de nuestras capacidades. No se trata de que lleguemos realmente a entender con esta mente, sino que lleguemos a descubrirlo con el corazón. ¿Sí? Repito, no es cuestión de entenderlo lógicamente, racionalmente, ¿no? Con esta mente nuestra humana, sino de percibirlo y discernirlo con el corazón, porque Dios no está para ser entendido, sino para ser vivido, porque Él vive en nuestros corazones. Entonces, en nuestro corazón es preciso que nosotros demos lugar, ¿no?, a esta realidad espiritual que es el de la Trinidad. Entonces, vamos a empezar con este estudio y sin mayor dilación, dando bienvenida a Rosita Delia, que se nos acaba de unir, gracias a Dios, porque estábamos justo pensando en que estuviera con nosotros. Hola, hola a todos. Bien, feliz año, Rosita Delia. Un beso, Feliz año. Un abrazo besote. grande. Gracias. Nos alegra tenerte nuevamente. Gracias, gracias. Ok, la Trinidad. Vamos a hacer un pequeñísimo ejercicio muy cortito. Vamos a tratar de cada uno dar una definición de lo que hasta este momento entendemos como Trinidad. No esperamos que sea acertada, no esperamos que sea sesuda, ni Perdón, nada hay por un el estilo. ruido, ¿Aló? hay un ruido. Hay un ruido. Sí, exacto, hay un ruido. No sé. Ya se fue. Ya, ok. En ciertos casos puede ser que sea cuestión de poner nomás, de mutear y ya está. Bueno, entonces, vamos a dar una definición. Y porfis, María Tuca y yo nos vamos a quedar callados porque no se trata de nosotros, sino más bien de nuestras queridas amigas, para más o menos tener una idea de cómo empezamos y luego al terminar este estudio, después de unas semanitas, poder ya dar ahí sí, una definición en cuanto a lo que hayamos entendido, ¿ok? Entonces, empecemos. Anita Consuelo, ¿qué entiendes tú por la Trinidad? Bueno, yo en mi mente lógica lo que entiendo es que son el Padre, Hijo y el Espíritu Santo en una misma persona, pero lógicamente no lo entiendo. Estoy en Ok. el aire con No, está muy bien. O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas que forman una unidad. ¿Ok? un solo, así, solo sé. Perfecto. Anita Victoria, ¿qué opinas tú? Yo tampoco no entiendo mucho de esto. Recién voy a entenderlo. Lo mismo que Anita, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ok, ok. Es lo que siempre o sea, siempre he escuchado, pero no he profundizado. Exacto, correcto. Está bien, está muy bien. Rosita Delia, ¿te gustaría decir algo adicional, probablemente? Padre, Hijo, Espíritu Santo en un mismo cuerpo, algo era, yo me acuerdo, tengo idea de algo más, pero no sé. Si no, llego hasta ahí también. Ok, entonces miren, coincidimos en que estamos más o menos en un mismo nivel, digamos, ¿no? De captación de lo que hemos aprendido a través de el ayo o la nodriza que ha sido pues la religión hasta ahora, ¿no? Y finalmente, Matuchita. Lo que yo eh, pienso y siento es que el Padre es uno, pero en su inmenso
eh, en su inmensa perfección, en su inmenso amor, Él, al enviar a su... Él quiso hacerse presente en la tierra, la única forma de hacerlo fue a través de su Hijo. Y el Hijo es Él mismo, pero el verbo hecho carne. Es una manera de haberse desdoblado Él como para poderse hacer presente en la tierra. Y una vez que el Hijo parte, ¿verdad? Una manera también de permanecer él aquí en la tierra es a través del Espíritu Santo. Entonces, la naturaleza del Padre es la misma, tanto en el Padre como tanto en el Hijo como en el Espíritu Santo, son la misma cosa, sino son formas distintas de él hacerse presente para poderse dar. Es lo Ya, que yo entendería, ¿no? ya, muy bien. No hay ningún problema. Entonces, miren, simplemente hemos hecho conciencia de en qué punto estamos partiendo o de qué punto estamos partiendo, ¿ok? En este estudio, a este nivel estamos. Muy bien. Vamos entonces a empezar con algo de historia, algo un poquito de historia, ¿no? Después de que Cristo ascendió a los cielos, los discípulos empezaron a proclamar el Evangelio, ¿verdad? No solamente en Jerusalén, sino también en Samaria, que quedaba cerca, en todo Judea, y luego también fuera en las naciones vecinas. Tal es así que Pablo fue el apóstol llamado para las naciones circundantes, que eran gentiles, es decir, no judías. Todo lo que no es judío simplemente se lo considera gentil, así lo llamaban en aquel entonces. Muy bien, entonces ya desde los primeros siglos, después de que Cristo ascendió a los cielos, empezó a polemizarse acerca de la Trinidad y se produjeron opiniones contradictorias al respecto de la Trinidad. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el tema de la Trinidad si antes de Jesús nunca había habido estas discusiones? ¿Por qué habrá sido? ¿Qué pasó? Porque ya vino Jesucristo, pues. Ok, ¿y qué pasó con la venida de Jesucristo respecto a la Trinidad? Fue una representación de la Trinidad en la tierra. No, estoy en el aire, Roberto. Ya, no te preocupes. Solamente trato de hacer es de que nos mantengamos atentos y sobre todo pensando en el tema, ¿no? Estemos involucrados en el tema. Esa es la idea. Bueno, cuando vino Jesucristo, Él vino a revelarlo al Padre, se reveló a sí mismo como el Hijo, reveló con B chica, ¿no? Se mostró, se manifestó como Hijo, ¿no? Y hablaba de que el Padre y yo uno somos, y eso antes no se había oído. Y luego les dice a los discípulos antes de irse, ¿no? Les empieza a hablar en Juan 14, ¿se acuerdan? Sobre el Espíritu, el Consolador, el Espíritu de Dios, ¿no? Que vendría del Padre y también de Él, del Hijo. Entonces, en otras palabras, cuando Cristo vino, se armó un problemilla porque se reveló ya Dios como un Dios que no es solamente uno. Sin dejar de ser uno, ya se estaba expresando, manifestando o mostrando como que era a la vez tres. Antes de eso solamente era uno, Dios, y solamente conocían los judíos a Jehová o Yahvé, pero era uno solo y nada más. Se hablaba a veces del Espíritu de Dios, pero no como una persona, y no había ningún tema de discusión al respecto. Pero a partir de Jesucristo, Él muestra esto y los discípulos empezaron a predicar a Jesús, que vino del Padre y que hacía las obras por el Espíritu. Porque empezaron a sanar, a levantar muertos, a curar leprosos, a echar fuera demonios y todas estas cosas que Jesucristo hacía, pero ya no estaba Jesucristo.
Entonces los discípulos predicaban de que era el Espíritu de Jesucristo el que había quedado en ellos y que por él, por ese Espíritu, ellos hacían todas estas cosas que Jesús ya había hecho antes. Entonces ahí vino el tema de tratar de entender esto del Dios Trino y Uno, ¿no? Y vemos luego que en los siglos segundo y tercero después de Cristo, porque esto se seguía difundiendo, los discípulos ya partieron, pero quedaron los discípulos de ellos, y luego esos discípulos hicieron nuevos discípulos y así sucesivamente hasta el día de hoy. Pero los discípulos que quedaron en el siglo segundo y tercero, ¿no? Hablaron sobre la realidad escritural de la Trinidad. O sea, ellos aceptaban que estaba en las escrituras antiguas del antiguo pacto de la Torá, estaba escrito en los evangelios, en las profecías, las cartas, los testimonios proféticos. Pero sin embargo, en esos mismos tiempos hubo desgraciadamente mucha influencia del paganismo de las otras naciones circundantes. Y, por ejemplo, de Alejandría o de Grecia, ¿no? O de Babilonia o de otras naciones, ¿no? Que adulteraron la enseñanza original. ¿Por qué razón? Porque habían creyentes que empezaron también a meter ideas. Eran creyentes, pero ellos medio confundidos metían ideas dentro de la comunidad, de la iglesia de Jesucristo de aquel entonces, y entonces empezó a adulterar este concepto, ¿no? Miren que algunos negaron la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo, solamente aceptaban la divinidad de Dios, el Padre. Solo Él era Dios, pero no creían que Jesucristo era el Hijo, que era Dios, ni tampoco que el Espíritu Santo fuese Dios. Y presentaron a Jesús como la primera criatura del Padre, o sea, el primero que engendró el Padre como humano, y que de ahí vendrían todos los demás como humanos, y también al Espíritu Santo, a su vez, como la primera criatura de Jesucristo, como que Jesucristo lo dejó creado en el momento en que él partió a los cielos. Miren esa distorsión, ¿sí me explico? El Hijo, ¿no? Que recién allí empezó a ser hijo del Padre, desde que nació en esta tierra, y luego el Espíritu Santo como hijo del Hijo. Podemos decir como nieto del Padre. O sea, es una herejía porque va en contra de las Escrituras, pero a eso vamos, que empezó ya a confundirse la mente de la gente y a sembrar una serie de distorsiones respecto a esta Trinidad. Bueno, más tarde también se dijo que Jesús era solamente un hombre y que el Espíritu Santo era una influencia divina. Una influencia. Hasta el día de hoy existe una secta que habla sobre que es una fuerza activa de Dios, una influencia, una fuerza activa de Dios. Hasta el día de hoy, ¿no? Y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo solo eran tres modos, escúchenme bien, tres modos de manifestación o expresión sucesivamente tomadas por Dios. Es decir, como que Dios solamente era uno, pero que se presentó ese mismo Dios como Jesucristo, y luego también se presentaba a su vez como Espíritu Santo, pero que no eran tres personas, sino que era una sola, que es como que se presentaba con tres caras diferentes. O sea, parecido, pero no lo Pero mismo. no es así, pero no es así entonces. No es a ver, no es que sea una sola persona que se presente con tres caras. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué? No entiendo. Diferente. Lo que la escritura nos enseña, y vamos a ir viendo, porque lo vamos a ver con nuestros ojos, lo vamos a ver en la escritura, hay muchísimo material que vamos a compartir, ¿no? La escritura enseña que tanto el Padre, cuanto el Hijo y cuanto el Espíritu Santo tienen sus
identidades claramente definidas. Pero entonces no son una sola persona. No es Sí. una sola persona, sino que son tres personas en En una, una sola. ¿ok? Que forman una ¿Cómo? unidad. Es como decir, nuestro espíritu, Tres ¿no? personas en un solo cuerpo y un amor verdadero, algo así me salió ahorita, que me Sí. citaba a mí de chica. Sí, No, es no, yo un no estoy en la era. concepto que se ha mantenido y se ha guardado, ¿no? Pero no se termina de vivirlo, ¿no? Y de entenderlo con el corazón, porque la mente es una cosa, chicas. La mente entiende lo racional y lógico, pero también el corazón tiene una inteligencia. Y cuando el corazón entiende algo, es diferente de lo que entiende la mente. Porque con el corazón se entiende la palabra y se la cree. Pero cuando tú la racionalizas con tu mente, empiezas a dudar. Por eso es que el corazón tiene que enseñarle a la mente cómo debe creer y pensar. Y cuando la mente se alinea a tu corazón, que es el que manda a través de la fe, entonces ya los dos están caminando juntos. No es nada fácil, ¿eh? Porque siempre en la mente es donde el enemigo, el diablo, Satanás, siembra la duda, siembra pensamientos negativos, siembra la incredulidad, etcétera. Siempre en la mente. En el corazón está la palabra, ya Dios la sembró, Él está aquí adentro y nuestro corazón está posesionado de la fe de la palabra. Entonces ya el diablo no puede cambiar lo que está en tu corazón, pero él sí va a tratar de cambiar lo que está en tu mente, tratando de que luego tu mente arrastre a tu corazón a pensar de igual manera cuando es lo contrario. Es el corazón el que tiene que llevar o conducir a la mente a pensar como el corazón piensa, porque ahí está la palabra de Dios, ahí está la fe, ahí está la confianza en Dios. Es desde tu corazón que tú decides creer a Dios, no es con tu mente. Por eso es que dice la palabra que cuando tú con tu corazón, ¿no?, crees en Dios y lo confiesas con tu boca, no habla de la mente, sino del corazón. Luego te dice que la mente tiene que ser transformada. Romanos 12:2. Ya lo hemos visto varias veces. Ahí dice, transfórmense mediante la renovación de vuestro entendimiento. La manera de entender de nuestra mente tiene que cambiar, guiada por el corazón y lo que cree el corazón, para que entonces la mente forme parte de la unidad completa, porque mientras tu mente está jalando para su lado y el corazón para el suyo, entonces tú siempre estás aquí, en que crees y no crees, en crees y no crees, porque hay una dualidad. Pero cuando los dos se unen en uno solo, ahí tú creces, pero rapidísimamente, si cabe la expresión. ¿Ok? Muy bien, entonces, no es que son tres modos, pero vamos a verlo eso más adelante. Solamente estamos en la parte histórica, ¿no? Y luego vamos a ver que ya en el siglo IV después de Cristo, el concilio de Nicea se pronunció por primera vez, ya como que fueron poniéndose de acuerdo, ya fueron definiendo un poco mejor la cosa, se pronunció por la consustancialidad del Padre y del Hijo. Es decir, que ambos tenían la misma sustancia, por eso la palabra consustancialidad, es decir, tienen la misma sustancia, están hechos de lo mismo, digamos así, ¿ok? Tienen la misma sustancia, la misma naturaleza. Ambos, siendo dos personas, tenían la misma sustancia, ¿no? Y más tardecito, en el mismo siglo, en el concilio de Constantinopla,
ya se definieron por la deidad del Espíritu Santo. Es decir, aceptaron todo y se pusieron de acuerdo en creer que el Espíritu Santo también es Dios. Antes creían, no creían, sino que hubiera una influencia, algo impersonal, indefinido, pero aquí ya lo definieron como que es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, aún así, lo de ambos concilios se catalogó como insuficiente y como impreciso, porque hasta ese momento solo llegaron a definir un poco mejor las cosas, pero no tan bien como se hubiera querido. No estaba tan preciso. Sin embargo, ya fue un avance. ¿Sí me explico, chicas? Un avance. Bueno, y aquí viene algo que hay que recalcar. Lo importante de esto y en general lo importante en la materia de la enseñanza bíblica respecto de la Trinidad, escuchen bien, es esto. Lo correcto no es determinarla. Lo correcto no es que lleguemos a definirla con nuestra mente, sino a descubrirla con el corazón. Pero Porque eso es fe, pues. exactamente, porque en el corazón es donde radica la fe. En el corazón es donde radica la palabra de Dios. Y en el corazón donde está el alma y el espíritu, eso es lo que te hace llegar a creer porque es lo que te conecta con Dios. La mente no fácilmente puede llegar a creer lo que el corazón cree. Pero el corazón puede determinar que la mente empiece poco a poco a transformarse para que vaya aunándose con el corazón. ¿Ok? Entonces, no pretenderemos a través de este estudio de llegar a entenderla racionalmente, aunque entra por la mente, obviamente, porque estamos escuchando, viendo y todo se procesa inicialmente o pasa por la mente. Lo importante es que llegue al corazón y se quede aquí y que forme una convicción. ¿Sí me explico, chicas? Convicción. Eso significa creer. Cuando tú te convences de algo, ya estás creyendo. Sin necesidad de ver. Exactamente. Porque la mente te dice, yo quiero ver, yo quiero entender, pero el corazón Claro, sin necesidad de ver. O sea, eso de ver para creer en ese caso no. No, pues creemos en Dios, pero no lo conocemos, no lo vemos, pues. Sí, Por pero fe. crees en Dios sin verlo por medio de la fe. Por supuesto, pues. Eso, muy bien dicho. Eso lo tengo claro. Eso está claro con ustedes y me alegro. Totalmente claro. Totalmente claro. Entonces pasa por la mente lo que vamos a procesar, pero tiene que llegar al corazón para que se forme la convicción y forme parte de nuestra fe. ¿Ok? Déjame decir algo, Robert, déjame decir algo, ¿puedo? Claro, por supuesto. Permítanme hacer una oración cortita, por favor. Claro. Amado Señor, gracias porque esta verdad, Señor, que va a ser sembrada en el corazón, nadie la robe, Señor, que pueda ser sembrada y que pueda producir el fruto apacible de tu palabra, que podamos enamorarnos de ella, Señor, y entenderla a profundidad. No es complicado cuando tu preciosa presencia, Espíritu Santo, nos dirige. Te damos gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad de conocerte aún más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eso es todo. Amén, amén, amén. Gracias, gracias, María Antuquis. Gracias, María Antonieta. Bueno, Gracias. entonces, está claro esto. Lo importante, ¿no? En la materia de enseñanza bíblica acerca de la Trinidad no es determinar la Trinidad, es decir, racionalizarla, entenderla con la mente, con la lógica, sino descubrirla con el corazón. Bueno, Porque es como tratar de entender, es como el amor, pues el amor no lo puedes razonar, es solamente con el corazón.
Excelente comparación. Yo creo que está muy bien. Exactamente. El Es un corazón, sentimiento. es decir, el amor en parte es un sentimiento, sí, pero es más que un sentimiento cuando tú lo Claro. tienes en el corazón arraigado y tú decides amar aunque no te plazca, aunque Sin raciocinio. exacto, sin raciocinio, porque tu razón puede decir, oye, esta persona Claro. no merece que tú la ames, porque acuérdate que te hizo esto, hizo el otro, o está llena de defectos, o no es así, o no es asado, o esto, lo demás. Pero Es tu feo. corazón, ¿ah? Es ¿Ah? feo. Esa persona es fea, uy, peor todavía, ¿no? Claro. Pero tu corazón dice, yo he sido amado por Dios y como su amor está en mí, yo quiero amar. Entonces yo decido amar a esa persona, aunque mi mente me diga y me quiera convencer de que no lo merece, por ejemplo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahí está más perfeccionado el ejemplo. Entonces con el corazón es que tú decides, ¿ok? Entonces vamos a descubrirlo porque la palabra nos lo va a enseñar y lo vamos a sentir más cada vez en el corazón. ¿Ok? Bueno, y seguimos para terminar esta partecita de lo histórico, ¿no? Ya más después, recientemente, en los siglos XIX y XX, en los últimos 2 siglos, porque estamos en el 21, ¿no? Los enemigos de la Trinidad que permanecieron hasta los siglos XIX y XX, que son los ruselistas y los unitarios, ¿no? Dos corrientes sectarias o sectas, ¿no? Ruselista con R. Ruselistas porque vienen de Russell, el que creó los testigos, que llamamos testigos, los que se llaman testigos de Jehová hasta hoy, ¿no? ¿No? Ya. Ellos los comparan la Trinidad, la comparan con las triadas de hace de siglos atrás, de la época antes de Cristo. ¿Qué eran las triadas? Las triadas no eran otra cosa más sino el conjunto de 3 dioses. Por eso dice triadas, porque hadas viene de Deus, de Dios, 3 dioses, ¿no? 3 dioses mitológicos. Y le vamos a poner unos ejemplos. Dioses con minúscula. Dioses con minúscula, obviamente, porque eran dioses creados, imaginados por ellos. Porque no existe más que un solo Dios, el Dios verdadero, que es el creador de cielos y tierra. Entonces, todo aquello que lo reemplaza o lo sustituye por desconocimiento o por voluntad o lo que sea, simplemente son dioses con D minúscula, son dioses creados o falsos, inexistentes, y son los dioses paganos. Por ejemplo, los babilonios. En Babilonia tenían 2 triadas conocidas. La primera triada estaba formada por Anu, que era el dios cielo, Enlil, que era el dios tierra, y el dios Ea, que era el dios de las aguas. Ellos tenían 3 dioses y los 3 andaban juntos, pero eran 3 diferentes. ¿Cuál era cuál era la tierra? ¿El dios qué? El dios de la tierra es Enlil. Ese nunca lo había oído. Ni. Ajá, Enlil. Enlil. N. Enlil, dios tierra, y Ea, esas 2 letras, Ea. Ea era la diosa de las, era el dios, perdón, era el dios de las aguas, Ea. También había otra, ¿no? Otra triada en donde estaba conformada por 3 dioses. El dios Sin, S-I-N, Sin, que era el dios luna, Shamash, que era el dios sol, y otro que sí hemos oído a lo mejor que es Ishtar. Ishtar, que es el dios fertilidad, ¿no? Que fertilizaba la tierra y producía y todo esto, las riquezas ictiológicas, marinas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ese es un ejemplo de 2 triadas que tenían los babilonios. Los egipcios también tenían una triada formada por Osiris, por Isis y por Horus, que eso sí hemos oído más frecuentemente, ¿no? Los romanos tenían otra triada que eran Júpiter, Juno y Minerva.
Eran tres dioses, cada cual era independiente y el uno a veces se peleaba con el otro, eran diferentes, ¿no? Y también se conoce una triada diabólica de dioses diabólicos conformados por Labartu, Labasu y Akhasu, AKH, Akhasu, ¿no? Bueno, son triadas. La Trinidad no tiene ninguna semejanza o parecido con las triadas porque las triadas se refieren a tres dioses diferentes. La Trinidad bíblica nos habla no de tres dioses, sino de un solo Dios, conformado por tres personas que entre las tres forman una unidad. Entonces estamos hablando de un Dios, un solo Dios. ¿Ok? Bien, vamos a ver entonces esto. Comenzamos a verlo como Dios es uno. Veamos entonces el primer versículo bíblico. ¿Estamos listos? Sí. Con la Biblia en la mano. Vamos a leer Deuteronomio, que es el quinto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Capítulo 6 y verso 4. Deuteronomio 6, 4. Escucha, Israel, Yahvé, nuestro Dios, es Yahvé único. Ok. Yahvé único dice. ¿Cómo dice en la tuya, Anita Victoria? Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es, o sea, uno es. Uno es. Uno es. Uno es. ¿Ya? Entonces, miren, la Biblia es categórica en afirmar que Dios es uno y esto ya lo sabían y lo creía el pueblo de Israel. Porque quien dice esto es Moisés, que de parte de yo soy, o Jehová o Yahvé, les enseña y les dice, oye Israel, pon atención, escucha, párame bola. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es o es único. No hay más. No son dos, no son tres dioses ni triadas, ni hay otros dioses fuera de Jehová. No existe. Él no tiene rival como Dios. Está clarísimo, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver más o menos por la mitad de la Biblia está el libro del profeta Isaías. Vamos a buscar Isaías. Vamos a ver el capítulo 45. Ya después de Crónicas. Sí, más adelante. ¿Por dónde vas? Ya, Isaías 45. Correcto, Isaías 45. Vamos a leer en primer lugar los versos 5 y 6. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Ajá, miren qué categórico, qué contundente, ¿no? De qué es esta expresión. No hay ninguno más. No hay Dios fuera de mí. O sea, yo no tengo rival. No es que hay dos, tres, cuatro dioses. No hay. Solamente hay uno. Soy yo. Nada más. Yo soy. Ese era el nombre que él se puso cuando Moisés le dijo, sí, yo voy a ir de parte de ti, pero cuando me pregunten de parte de quién vienes, yo de parte de quién le voy a decir que vengo. Entonces Dios le dijo, dile que vienes de parte de yo soy. Ese fue el nombre que Dios se puso a sí mismo. Yo soy. Él es eterno, es sempiterno. Él existió toda la vida y toda la vida va a existir. No tiene principio, no tiene fin. Él es el eterno. Uno nomás hay. Y dice para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, o sea, en todos los confines de la tierra, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Ahora leamos el verso 14
A ver si Rosita Delia nos puede leer el 14. El 45. Sí, del 45 mismo. Verso 14. Ay, chuta, que no veo. Uy, no, alguien lo puede leer, no veo nada. Me cruzan los... Así habla Yahvé, el trabajo de Egipto y las ganancias de Etiopía junto con los sebaitas de alta estatura pasarán a poder tuyo y te pertenecerán. Irán detrás de ti encadenados, se A ver, agacharán delante de ti. pero ese es el 14. ¿Sí? Este 14 en mi Biblia. 45 y Sí. 14. Sí. Ajá. Sí, yo también tengo lo mismo. Ah, ya, perdón, pero es que es la última parte. Antes de terminar el versículo 14, ahí está la parte importante. Yo lo he llevado a la victoria, eso. Ciertamente. Ciertamente en ti está Dios. Solo No hay en ti está fuera Dios de y Dios. Yo lo he llevado a la victoria y le he despejado el camino. Él reconstruirá mi ciudad, traerá a mi patria a mis no, desterrados. yo tengo solo en ti está Dios y no hay otro. Eso es, esa parte final es la pertinente para lo que queremos. En nuestra Biblia es el 13. No, que proceda. En el 14 es una oración antes del número 15. Dice, solo en ti está Dios y no hay otro. Ah, ok, ya. Ya, Esa Sí, oración. perdónenme que no les había especificado que la parte pertinente sobre la cual nos vamos a basar en este versículo es la final, donde dice, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. O sea, es lo mismo, pero para que vean cómo se insiste en esto, cómo se enfatiza. Y luego en el 18, también la Sí, parte así habla final. Yahvé, creador de los cielos, pues Él es Dios, se ha formado y hecho la tierra, pues Él le puso cimientos. No dejé la confusión, sino que la hice habitable, pues yo soy Yahvé y no hay otro. Ahí está de nuevo. O sea, él como que firma aquello que él dice. Él está sosteniendo eso y luego le pone como una firma. Y dice, yo soy Jehová y no hay otro. Entonces, la Biblia nos muestra que Dios es uno y no hay la menor duda al respecto, ¿no? Vamos a ver, sin embargo, un último versículo en el capítulo siguiente, que es el 46, Ya, ¿qué número? verso 9. Recuerden las cosas que pasaron antiguamente. Yo soy Dios y no hay otro igual. Soy Dios y no hay nada divino fuera de mí. Pero por favor, ya no, o sea, ya no se puede insistir, pues, ¿no? En que no hay una unidad en cuanto a Dios. Dios es uno solo. Nunca podemos hablar de tres dioses. Así que lo de las triadas sencillamente es algo impracticable de creer. No se puede creer. No, es que ustedes creen en triadas. ¿Qué triadas? Si la Biblia dice claramente que Dios es uno y Él se presenta como uno y que no hay más. Por lo tanto, no hay dos dioses, no hay tres, que sería una triada, y peor, 5 o 10 dioses fuera de Dios. Es un solo Dios, ¿ok? No hay más que Dios. Roberto, una cosa, es Claro, que las triadas lo que quisieron efectivamente fue difamar y hablar en contra de, porque siempre habrá mentes perversas que quieren jalar agua para su molino, por usar una expresión actual. Pero es así de sencillo. Las triadas se levantan. Es como que nosotros hubiéramos trabajado con honradez, ¿verdad? Que hubiéramos hecho por decir, una fortuna, creado una empresa, y se van a levantar cosas que van a decir, uy, ¿quién sabe de dónde sacó y de cómo habrá prosperado y tal cosa? O sea, son difamaciones. Entonces, tiene que quedar claro que las triadas fueron inventadas porque el concepto de vida y el pensamiento de los babilonios, de los egipcios, eran completamente ajenos
israelitas, ¿no? Que era un pueblo de la nada y que Dios puso sus ojos en él y fue formándolo porque eran completamente ignorantes. Entonces, nosotros somos beneficiados al conocer de una verdad que trae no solo libertad, sino que podemos contar en cualquier momento con la ayuda de Dios en nuestras vidas. Sí, o sea, las triadas es una difamación que se levantó en contra de lo establecido por Dios. Y siempre habrán conceptos que se levanten en contra de difamar su nombre, pero la verdad, por sobre todas las cosas, sale a la luz. Excelente. Sí, totalmente de acuerdo. Solamente yo le añadiría es de dónde proviene eso. Hay mentes que hablan, hay bocas que hablan, pero quien motiva todo eso es El el diablo. contrario, el opositor a Dios, que es el diablo. Satanás lo que quiere es tergiversar la obra de Dios, el concepto de Dios, inclusive la idea, la imagen de Dios. Él no quiere que se lo adore a Dios. Él quiere que adoren a otras divinidades detrás de las cuales él se agazapa. Porque cada vez que tú adoras cualquier cosa que no es Dios, incluso personalidades a las cuales se le atribuye cualidades divinas o dignas de ser adoradas, incluso en el nombre de Dios, cuando se está adorando a otras personalidades, ya sea sin imágenes o con imágenes, tú estás adorando realmente, sin quererlo, al diablo, que es el motivador de la confusión. Y eso es lo que él quiere, que se lo adore a él. Porque incluso una de las tentaciones que Satanás le puso a Jesucristo, y lo podemos ver allí en Mateo y en Lucas, ¿no? Es todos estos reinos que tú ves delante de ti serán tuyos si postrado me adorares. Fíjense lo que le dijo el diablo. Si tú te arrodillas y me adoras a mí, yo te daré todos los dominios del mundo. Y entonces Jesús le contesta un lero lero, ¿no? Apártate de mí, Satanás, ¿no? Porque escrito está, ¿no? Solo a tu Dios adorarás y a él solo servirás. Tú no eres Dios, en otras palabras. Tú eres un intruso que te vienes a colar aquí para tratar de ser adorado. Él fue enviado a las profundidades y defenestrado como arcángel o ángel de luz cuando intentó apoderarse del trono de Dios y ser adorado como Dios y sentarse en el trono de Dios. Entonces siempre el diablo se opone a Dios y trata de robarse la adoración que le pertenece solo a Dios, ¿no? En favor suyo. Eso tenemos que tenerlo clarísimo. Por eso es que Dios dijo, Totalmente. no te hagas imágenes ni las adores, porque yo soy Jehová, Dios celoso, único. Solamente a mí, ¿no? Me puede adorar, nadie más. Nadie más. Y el hombre es el que ha tergiversado, ha distorsionado, ha corrompido, ha adulterado todo y ha formado las religiones, y las religiones son una mezcolanza de cosas. Y sí, parece que adoras a Dios, pero también adoras acá y adoras allá y tienes un concierto de motivos u objetos de adoración que las puedes elegir. Y hay unos que se encomiendan a uno, otros se encomiendan a otra divinidad y a otra y por último a Dios mismo. O sea, no, pues es como que en lugar de que tú hayas hecho un voto sagrado en el matrimonio de amar solamente a tu cónyuge, de repente empiezas a tener 4, 10, 15, 20, 50 enamorados, pero también mantienes a tu esposo. Eso ya es otra cosa, por Roberto. Obvio, o sea, es que es lo mismo porque si tú ya hiciste un voto de adorar a Dios, no puedes adorar a otras personalidades, igual como si tú hiciste un voto de amar solo a tu cónyuge, no puedes tener otros rivales u otros motivos de amor. No puedes Tú sabes estar... que eso es lo que me pasaba a mí, disculpa que te interrumpa, cuando que yo pues era súper mariana, pero me sacaban miles de vírgenes por todas partes, pues la de Guadalupe, la de la Rosa, ni sé cuántas la virgen de por aquí. Eran sopotoscientas vírgenes, Dios mío, lindo.
Yo me hacía bolas con esa parte, ¿sabes? Que es la parte que nunca entendía. Para la Virgen María, y ahora resulta que hay la Rosa de Guadalupe, hay 700.000 vírgenes. Entonces, ¿cómo ahí yo decía, qué es lo que tengo que hacer? ¿A cuál le rezo? Claro, ahora te das cuenta de que la Biblia te enseña que a ninguna, porque dice, Exacto, fuera de mí no hay ningún Dios. Y si claro, hay alguien a quien adorarle, es a Dios. Y si hay uno solo, solo a un Dios vas a adorar. claro. Y él dice, yo soy Jehová, yo soy, o Yahvé, solo a mí me vas a adorar y me vas a servir. Entonces está claro de que hay solamente un Dios. Pero él siempre en el Antiguo Testamento hablaba de Yahvé, de mí, de Dios, de él solo. Ahí nunca habló de su hijo porque no tenía todavía los planes. Exacto. Sí habla, Sí estaba el plan, pero no revelado. pero no, sí habla, pero no. Eso es exactamente. Todavía no estaba revelado Jesucristo. Se empezó 600 años a anunciar que sería revelado el Mesías, pero se cumplió en el tiempo del tiempo cuando vino Jesús. ¿Ok? Y para terminar, lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver el punto C, que es Dios es espíritu. Esto es importantísimo también. Dios es espíritu. Lo vamos a ver claramente en un solo versículo. Vamos a ver Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo Ya, 4, capítulo 4 y verso. verso 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Perfecto, gracias Matucha. ¿Cómo dice la tuya, Anita Victoria? Ah, no, Anita Lo Guijarro. mismo, Dios es espíritu y los que adoran. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. En espíritu. Si Él es espíritu, ¿cómo tú puedes compararlo a algo material como es un objeto o una imagen? Porque una imagen puede ser una fotografía, un óleo o algo pintado, pero un objeto sí puede ser algo tridimensional, ¿no? Puede ser una estatuilla, una cosa así. ¿Cómo lo puedes convertir en algo físico si él es un espíritu que nunca tuvo nada físico? Entonces, él es espíritu, dice, y esto lo dijo Jesús. Le estaba enseñando a la mujer samaritana y le dijo esto: Dios es espíritu y los que le adoran, o sea, si tú vas a adorar a Dios, es necesario que lo adores en espíritu y en verdad. Significa que tu espíritu adentro, sin ver a Dios, porque lo que tiene ojos es tu cuerpo, pero tu espíritu no tiene ojos, o pudiéramos llamar de una manera metafórica con los ojos del espíritu, pero no son ojos que puedan ver como ven nuestros ojos. ¿Ok? Entonces, en espíritu y en verdad. ¿Qué puede significar en verdad? Creyendo, pues. Creyendo, ¿qué más? Está bien, pero ¿qué más? ¿Qué más puede significar en verdad? En fe, En fe, ¿ok? ¿Qué más? Certeza, En certeza, muy bien. ¿Qué más? ¿No se les ocurre nada más? No, En verdad significa que tú lo hagas de veras, que lo adores de veras, o sea, sinceramente, honestamente, de corazón, porque Dios no quiere adoradores que simplemente de labios para afuera le honren, sino que le honren con el corazón, o sea, en verdad, de veras, sinceramente, ¿no? Honestamente, genuina y auténticamente. Eso significa en verdad. Aparte de que no se puede dejar de lado que conociéndole, porque si él es la verdad,
lo adoras a través de Jesucristo, lo estás adorando en la verdad de Jesucristo. Pero en verdad es eso, ¿no? De veras, que lo adores, que lo quieras y lo ames y lo sirvas en verdad, con sinceridad, sin hipocresía, sin dobleces, sin, a ver, sí, te quiero, pero también quiero esta otra cosa y también amo lo de acá y te quiero, pero entonces no, o sea, no lo estás amando de verdad. Que lo ames de verdad es que te entregues enteramente a Él y solamente a Él, ¿verdad? Todo esto implica, de verdad. Entonces, en espíritu, ya lo vimos, y en verdad, ¿ok? Así es como se debe adorar a Dios en espíritu. Nada de imágenes, nada de eso, porque ya está clarísimo en Éxodo 20 de que eso desagrada a Dios, eso es abominación a Jehová y no cabe en contemplación alguna, está clarísimo en Éxodo 20, ¿no? No te harás imagen ni ninguna semejanza de nada, ¿no? Yo soy celoso, a mí me tienes que adorar en espíritu y en verdad, ¿ok? Bien, chicas, hasta aquí llegamos en el estudio de hoy. La próxima semana continuamos, o perdón, sí, el próximo martes, porque vamos a ver que Dios, siendo uno, no es solamente eso, sino que es algo más. Él es más que uno, no dejando de ser uno, no pasando a ser tres, sino no dejando de ser uno, es más, es a la vez tres, ¿ok? Bien, entonces vamos a finalizar la grabación.